El millonario y el mendigo negro, una historia de esperanza y cambios. Rafael vivía en la cima del mundo, una torre de cristal y acero que se alzaba como un faro cegador en medio de la ciudad. Desde su oficina podía ver luces que parpadeaban a kilómetros, sentir el pulso frenético de una metrópoli partida en dos. Por un lado, el brillo cegador del lujo; por el otro, la sombra oscura de la pobreza extrema que carcomía cada rincón olvidado. Él siempre había estado en el lujo, en el poder, en la indiferencia. Pero aquella noche todo cambió. Justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un grito rasgó el aire helado. No era un grito común, era un ladrido de desesperación, crudo y quebrado. Rafael lo escuchó a través de sus ventanas blindadas, como un eco que atravesaba su mundo de oro. Intrigado, bajó las persianas y salió al frío de la calle. Ahí, en la acera mugrienta, la vio, Clara, una mujer de piel negra, sus ojos enormes y vidriosos, la ropa rota como un mapa de sufrimiento. Su voz vibraba entre la rabia y el miedo, y había algo en ella tan real que a Rafael le pesó el pecho. A pesar de él, una chispa invisible prendió en un rincón enterrado de su alma, ese que creía muerto desde hace años. El barrio que rodeaba esa calle era un mosaico de sombras siniestras. Figuras encorvadas se mezclaban con miradas huidizas. Murmuraban cosas sin sentido. Pero Rafael escuchó un nombre que se colaba como un susurro: el magnate. Una voz que se suponía solo aterraba en los pasillos de poder, pero que ahora se filtraba en el aire putrefacto de la ciudad rota. Un hombre que movía hilos invisibles, con manos manchadas de sangre y silencios cómplices. Clara no solo imploraba ayuda, revelaba secretos que olían a muerte y traición. Un entramado oscuro que Rafa sabía por instinto no podría ignorar. Sin embargo, la incredulidad peleaba dentro de él con la urgencia y el dolor que emanaban de esa mujer que la noche había convertido en sombra y esperanza. Su corazón latía. Cada segundo en la calle le mostraba facetas de su riqueza que prefería ignorar. La construcción, el dinero, los negocios, todo estaba enlazado con el sufrimiento de gente como Clara, atrapada en la oscuridad. Esa revelación golpeaba más fuerte que cualquier fortuna. Solo una cosa estaba clara: debía actuar. La vida de un desconocido pendía de un hilo, y quizá la suya también. Por primera vez en años, Rafael sintió que su orgullo gigante podía derrumbarse, que su identidad, tejida en lujos y mentiras, estaba en juego. Frente a la mujer rota que buscaba a su hermano, él estaba al borde de una elección que podía destruirlo o salvarlo. Pero, ¿a costa de qué? La ciudad quedaba atrás con sus luces y sus sombras, y Rafael, en medio de esa calle fría, miraba el futuro incierto con ojos que buscaban respuestas y temían la verdad. Un paso más y todo podría cambiar. Pero, ¿quién es realmente Rafael? ¿El millonario atrás de su máscara o un hombre dispuesto a enfrentar sus propios F? Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad vibraba con un aire denso, de esos que presagian tormenta. Rafael se sentía atrapado entre la angustia de Clara y el eco de su propia vida, como si esas calles sucias, llenas de sombras infinitas, lo gritaran. La gente alrededor lo miraba con desconfianza y temor, ajena a su dolor y su repentina crisis de identidad. ¿Cómo puedes ayudarme?, Clara preguntó, su voz quebrándose como el cristal. Rafael la observó, por un instante atrapado en sus ojos, donde había un destello de resistencia. Pero antes de que el sonido tembló en sus entrañas.
Instintivamente se agachó y se cubrió la cabeza, mientras el mundo a su alrededor se llenaba de escombros que caían. Una nube de polvo y desesperación descendió y cubrió la escena, y cuando el aire se despejó, Rafael vio lo que había dejado atrás: el ruido, el caos y el cuerpo sin vida de un hombre en la acera. Fue un golpe brutal. El corazón de Rafael se detuvo. El hombre tenía una chaqueta elegante, un rastro de sangre en su frente. Un hombre de poder, uno de los que había visto en las reuniones de la alta sociedad, hablando de dinero y de influencia. Clara soltó un grito de horror, y Rafael sintió una ráfaga de pánico. Él está conectado con mi hermano, él sabe algo, gritó, el terror en su voz reverberando en el aire. Rafael luchó por respirar. El sudor frío le recorría la frente. ¿Cómo podía ser que un simple acto lo adentrara en esto? Había visto muchos caer antes, pero esta vez era diferente. Recordó los murmullos sobre el magnate, un nombre que decía mucho en la ciudad, un hombre cuyo poder era como una red que pescaba vidas. Ahora, esas vidas como la de Clara estaban en peligro. No podía mirar hacia otro lado. «Debemos huir», dijo, pero Clara no se movía. Sus ojos, ahora fijos en el cadáver, parecían escapar a la realidad. «Él tenía a mi hermano, no puedo dejarlo así». Rafael la tomó del brazo, suave pero firme, sintiendo la energía fugaz de su vida brincando entre los dos. Pero cuando miró su rostro, entendió algo distinto. La desesperanza no la había fracasado, sino la había convertido en alguien más fuerte, en alguien que podía enfrentarse a la oscuridad. Entonces, una sirena resonó. Moverse no era una opción. La policía llegaría en minutos, y la escena no se podría ocultar. Rafael miró a su alrededor. El despilfarro de su vida anterior ahora se sentía como una prisión. Un lugar donde la indiferencia había dejado de ser una opción. Con Clara a su lado, se dio cuenta de que había cruzado una línea. No podía retroceder. «Vámonos», susurró, y la tomó de la mano. Un segundo más tarde, Clara lo miró y vio algo, un rostro asustado, pero resuelto. Ella lo siguió, y juntos comenzaron a correr. Por las calles de concreto y sombra, el pulso de sus cuerpos resonaba con la urgencia de una historia que apenas comenzaba, hasta que de repente, un disparo rompió el silencio. El eco fue ensordecedor. Clara se detuvo en seco, y en ese instante, Rafael sintió una presión visceral en su pecho. Miró hacia atrás y vio a un hombre alto y oscuro, un rostro parcialmente oculto por una capucha, apuntando su arma hacia ellos. «¡Regresen!», gritó con una voz autoritaria, y algo en su mirada hizo que la sangre se le congelara a Rafael. Era el magnate. La verdad lo golpeó como un martillo. Ella no estaba en peligro solo por la vida de su hermano. Él también estaba lié con un juego mucho más grande. En un instante, todo lo que Rafael había asumido sobre su vida, sobre quién era, se tambaleó. Era más que un millonario. Era un peón en un tablero que no podía entender completamente. Mientras el temblor de la presión del arma cruzaba su visión, se dio cuenta. La historia de Clara y su hermano sería solo el comienzo. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que había forjado? ¿O el próximo tiro podría ser el de su propia muerte? El miedo se apoderaba de él mientras la oscuridad absorbía el mundo a su alrededor. La vida no sería nunca más la misma. Rafael se quedó congelado. El tiempo pareció detenerse. El brillo del cañón del arma apuntando hacia ellos lo atravesó como una flecha. El corazón golpeaba en su pecho. Oía el eco de los gritos, la sirena que se acercaba, el sonido de sus propios pensamientos que se volvieron confusos. Clara, a su lado,
Parecía haberse convertido en una estatua de miedo. «¡Regresen!». La voz del hombre los envolvió, pero Rafael se plantó en el lugar. La idea de retroceder no existía. Clara era un fuego en su vida, un fuego que le había mostrado la verdad que siempre quiso ignorar. La desesperación brillaba en los ojos de la mujer. ¿Pero qué podía hacer él? ¿Moverse? ¿Correr? Sería una declaración de miedo. De repente, el hombre en la capucha sonrió. Una sonrisa siniestra que heló la sangre de Rafael. «No estás preparado para esto, millonario. Nunca lo estuviste». Su voz resonó como un trueno que los paralizaba en su lugar. Creías que controlabas el juego, que el lujo te protegía. Pero te dejé entrar en un mundo que nunca fue tuyo. La revelación lo golpeó. Dudas empezaron a asaltar su mente. ¿Qué estaba haciendo en este juego en el que parecía ser solo un peón? Clara sabía más de lo que dejaba ver. Lo podía sentir. En ese momento el pistolero bajó el arma lentamente, y Rafael sintió el alivio, pero solo duró un instante. El hombre hizo un gesto, y de la sombra emergió un vehículo negro. Un SUV blindado que había pasado desapercibido hasta ahora. La puerta se abrió, y de su interior, una figura familiar se asomó. Rafael sintió una punzada en el estómago. Era Álvaro, su primo, el chico que había desechado hace años por no ser parte de su vida de lujos. «¿Tú?», preguntó Rafael, atrapado entre incredulidad y traición. Álvaro se echó a reír, una risa suave, casi burlona. «Sí, primo. Sorpresas, ¿verdad? Pensabas que tus secretos estaban a salvo en tu torre de cristal, que todo lo que había detrás de tu fortuna era solo un cuento. Pero no, Rafael. Lo que realmente eres es parte de este mundo». El dolor atravesó el pecho de Rafael. Él y su primo habían sido cercanos en la infancia antes de que la riqueza se interpusiera entre ellos. «¿Qué estás haciendo aquí, Álvaro?». La voz de Rafael sonó entrecortada. Era como si todos sus recuerdos compartidos hubieran sido traicionados en un instante. «Lo que tú no puedes hacer», dijo Álvaro. «Vine a buscarla», señaló a Clara, cuya incredulidad se mezcló con el resentimiento en su rostro. «Sabía que si te encontraba a ti, te hallaría a ella. Ella tiene algo que pertenece a todos nosotros». Las palabras colisionaron entre ellos como una tormenta. Rafael miró a Clara. Su angustia se había transformado en confusión. «¿Qué tienes que ver con nosotros?», preguntó. Su voz un hilo de temor. Las miradas se cruzaron y un silencio pesado se formó. Rafael sintió que todo giraba a su alrededor. La revelación detonó en su mente. Álvaro no era un rival. Era parte de una red que parecía más vasta de lo que él había imaginado. «No entiendo», murmura, la opresión de la verdad apretando su pecho. «Es un juego, mi querido primo, uno en el que ambos participamos sin quererlo. Solo que te olvidaste de las reglas», dijo Álvaro, inclinando un poco la cabeza. Un brillo de malicia en los ojos. Fue un golpe directo a su orgullo, a su vida construida sobre mentiras. Rafael sintió que la línea entre él y su propio pasado se desdibujaba. Clara lo miraba, y en sus ojos no solo había complicidad, sino algo más profundo, la búsqueda de verdad que ahora lo involucraba a él. El ambiente se tornó explosivo. Un disparo resonó cercano, pero esta vez no era un simple disparo. Era una advertencia. Clara se apartó, sus ojos fijos en el oscuro panorama que se extendía ante ellos. «Vamos a hablar, pero no aquí», dijo Álvaro. «La vida de vuestro hermano está en juego, y hay mucho más de lo que crees». Rafael, ahora, estaba en un drástico dilema. La vida que había vivido se desmoronaba ante la verdad. Con Clara a su lado y Álvaro en el centro de esta madeja peligrosa, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. «¿A dónde nos llevará esto?», pensó. «¿Y si en este juego él fuera el verdadero fichaje, que empezaría una partida que cambiaría todo?». Rafael se quedó paralizado,
incapaz de procesar la traición. La figura familiar, Álvaro, no era solo un espectador en este juego, era un jugador accidentalmente expuesto, igual que él. Clara, al observar ese vínculo, sentía que el aire se volvía pesado, tenso como un hilo al borde de romperse. «Vamos a hablar, pero no aquí», reiteró Álvaro, como si todo lo que había pasado hasta ese instante no fuera más que un juego de ajedrez en una sala equivocada. El SUV negro aguardaba, una sombra amenazadora en medio del caos. Rafael sabía que no tenía otra opción. La vida de Clara y posiblemente la de su hermano dependía de ellos, así que asintió. Las sirenas a lo lejos se acercaban. Se dio cuenta de que el tiempo se les estaba acabando. Clara lo miró con una mezcla de miedo y determinación. El fuego en sus ojos no había desaparecido. Sin más palabras, se abrieron paso al auto. El ambiente estaba tenso, y él podía sentir el aliento de la fatalidad. Una vez dentro, «I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request». «Está involucrado con el magnate», reveló Álvaro, y en ese instante el auto se detuvo de golpe. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Y a mucha gente eso no le gusta. Deberías haberlo dejado en paz. Rafael sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me dijiste esto antes?» Todo lo que creía saber, toda su realidad, comenzaba a desvanecerse como un espejismo. Antes de que pudiera procesar, el suelo salió de debajo de ellos. Una explosión retumbó, destrozando la ventana trasera del SUV. Cristales volaron por todas partes, cortando el aire como dagas. El cuerpo de Álvaro se retorció contra el volante. «¡Mierda! ¡Deben escapar!». El caos estalló en su interior como un volcán. Rafael se giró hacia Clara, que tenía un horror palpable en su rostro. «¡Salgan!», rugió Álvaro, mientras intentaba abrir la puerta. Pero la histeria en el aire era imposible de ignorar. Rafael lo hizo automático y empujó a Clara hacia el exterior, justo a tiempo para escapar de la mirilla del terror que se cernía sobre ellos. Se dieron a la fuga, sus pisadas resonando sobre el asfalto quebrado, mientras el eco de la explosión se desvanecía. Pero Rafael sintió que el mundo giraba de manera inquietante. La revelación de que su primo no solo estaba relacionado con el conflicto, sino que había cruzado una línea, le alcanzó como un golpe en el estómago. ¿Quién era realmente Álvaro? ¿O era posible que él mismo estuviera metido en algo más grande de lo que imaginaba? Cuando finalmente pudieron detenerse en un callejón oscuro, se dieron la vuelta, y el rostro de Clara reflejaba una mezcla de impotencia y resolución. «¿Qué? No puedo perder a mi hermano. No tengo tiempo para esto». Su voz se quebró, y Rafael sintió el dolor de su realidad aplastándolo. «Todo está relacionado con tu hermano. Álvaro no es lo que parece. Él podría estar usándote», confesó Rafael, mirando el rostro de su primo, que aún estaba en sus pensamientos. Justo entonces, el sonido de pasos resonó detrás de ellos, y algo en el aire cambió. Una sombra se alzó, y Rafael se giró. Allí estaba, una figura que nunca esperó ver, el mismo magnate. La conciencia le estalló en la cabeza como un trueno. «Así que aquí están los fugitivos», dijo el hombre. Su tono era como un hilo apretado a punto de romperse. No sabía que el juego se complicaría tanto. Sorpresas, ¿verdad? Con un giro repentino, todo lo que pensó que conocía se sacudió en una tormenta de confusión. La verdadera naturaleza de Álvaro y el magnate, un deseo oculto de venganza que dejaba huellas de sangre, el sacrificio de Clara y su hermano. Las piezas cobraron sentido, una red enredada que amenazaba con devorarlos a todos. Rafael respiró hondo, sintiendo el sudor frío escurrirle por la frente. «¿Qué has hecho?», fue lo único que pudo articular. La verdad estaba ahí, flotando en el aire, esperando a ser descubierta. Pero el futuro no estaba claro, y Rafael se daba cuenta de que sus respuestas estaban más lejos de lo que pensaba.
El mundo no sería simplemente el mismo. Antes de poder reaccionar, el magnate dejó escapar una risa siniestra. Esto acaba de empezar. Una ráfaga de incertidumbre caía sobre ellos como un velo pesado. ¿Qué vendría ahora? Todo había cambiado de forma irreversible, y la historia apenas comenzaba a desenmarañarse. Rafael se quedó paralizado, incapaz de procesar la traición. El rostro del magnate, acercándose como una sombra, parecía querer devorarlos. «Así que aquí están los fugitivos», dijo, su tono pesado como el metal de su arma. No sabía que el juego se complicaría tanto. Sorpresas, ¿verdad? El silencio se instaló, cargado de tensión. Rafael sintió cómo su corazón latía a todo ritmo, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor. Clara temblaba a su lado. El miedo dibujó. Creí que todo iba a ser más fácil, pero parece que el destino tiene otros planes. Una risa seca escapó de sus labios, y eso encendió una chispa de furia en Rafael. No podía permitir que aquel monstruo se saliera con la suya. «No te acercarás a ella», Rafael gritó, dando un paso adelante, el aire pesado entre ellos. Pero el magnate solo rió más, disfrutando del juego. «¿Y qué harás, millonario? ¿Luchar con tu billetera? Te olvidaste de cómo funciona el mundo real». Sus palabras caían como balas, cada una un recordatorio de la burbuja en la que había vivido. Rafael sintió una presión en el pecho, un nudo que crecía. Pero antes de que pudiera actuar, el vibrar de su teléfono rompió el momento. Era un sonido inusual en medio del caos, y lo miró confuso. «¿Quién te llama en un momento como este?», murmuró el magnate. Pero Rafael no podía apartar la vista de la pantalla. Era una imagen, un video que se estaba reproduciendo automáticamente. Al instante la imagen heló su sangre. Era su madre, su rostro desgastado como un viejo retrato, apareciendo en una pantalla de un teléfono. «Rafael», dijo con una voz apagada, «ayúdame». La cámara se movía, mostrando un cuarto oscuro, y al fondo, una silueta. Era el hermano de Clara, atado a una silla, la cara cubierta de moretones. «¡No! ¡Suéltalo!», gritó Rafael, el pánico apoderándose de él. «Se mueve en la sombra de tus decisiones», respondió el magnate, su voz llena de burla. «Tu madre no es la única que está atrapada en este juego. Todos ustedes son piezas en un tablero más grande». Rafael miró a Clara, cuyos ojos se llenaban de lágrimas. Entonces comprendió. No era solo su vida la que estaba en juego. Era un cebo bien colocado en el escenario de un conflicto que él mismo había alimentado. «¿Qué hice?», pensó, el dolor de su propia ignorancia golpeando su pecho. El magnate dio un paso adelante, acercándose con una sonrisa cruel. «Lo que no sabes es que tus acciones han provocado una tormenta, y ahora todos deben pagar el precio». Un golpe seco resonó. Clara se lanzó hacia adelante, pero Rafael la detuvo con un brazo. «¡Basta!», gritó de nuevo, pero la realidad se desmoronaba a su alrededor. La policía, las cámaras, su madre, todo se mezclaba en un torbellino de desesperación. «No quiero jugar más a esto. Déjanos salir». El magnate se detuvo, como si la idea lo sorprendiera. Un destello de curiosidad cruzó su rostro. «¿Y por qué debería? ¿Qué me ofreces, Rafael?» «Lo que quieras, a cambio de sus vidas, a cambio de mi madre». «Por favor». La súplica tremía en sus labios. Una imagen de su vida antes de que todo se volviera un infierno. Pero la reacción del magnate fue diferente a lo que esperaba. Su mirada se volvió intensa. Casi pensé capturando algo. «Interesante. Solo hay una manera de salir de esto, y tú lo sabes», dijo, su voz suave, como la miel antes de que se vuelva veneno. «Las tasas de cambio, querido primo. ¿Cómo te gusta jugar?». El horror se apoderó de Rafael como un tsunami. La verdad lo golpeó con fuerza. Había más en juego que solo él, Clara o su madre. En medio de toda la tragedia, Álvaro, ahora un extraño más, había sido parte de su vida, y ahora el hilo de su historia. La confusión lo invadió, pero una revelación más duradera se asomó.
La figura de su madre se disolvió en la pantalla. La conexión se cortó. ¿Qué significa eso?, preguntó Rafael con asombro, pero el magnate se encogió de hombros con desprecio. Lo descubrirás, millonario, pero tendrás que decidir rápido, porque el tiempo se acaba. El sudor goteaba de su frente mientras un estremecimiento recorría su espalda. ¿A quién podía creer? ¿A su familia? ¿A Clara? Todos eran aliados y al mismo tiempo enemigos en un juego que no había creado. No hay vuelta atrás, pensó, y la urgencia lo abrazaba como una ola imparable. En ese instante, algo más impactante ocurría. Una figura emergió de las sombras detrás del magnate, golpeando con brutalidad. Rafael apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el momento se descontroló. El caos se desató, el magnate cayó y el rostro anónimo se convirtió en su única esperanza. ¡Corre!, gritó aquella figura. Y Rafael sintió que todo su mundo se desvanecía. No sabía si el golpe había sido el inicio de su salvación o su condena, pero algo en él se rompió, y la verdad que había sido un dulce veneno se transformó en un horror irrefrenable. De repente, todo cambió, y en medio del caos, Rafael se dio cuenta de algo vital. Lo que creía que sabía sobre su familia y su vida era solo el comienzo de un laberinto mortal. ¿Qué más se escondía detrás de las sombras? Y sobre todo, ¿quién era realmente el enemigo? Rafael se quedó paralizado, incapaz de procesar la traición. La figura del magnate se acercaba, una sombra oscura acechando en un mundo que explotaba en caos y confusión. «Así que aquí están los fugitivos», dijo, su tono pesado como el metal de su arma. No sabía que el juego se complicara. «Sorpresas, ¿verdad?». El silencio se instaló, cargado de tensión. Rafael sintió cómo su corazón latía a todo ritmo, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor, mientras que Clara temblaba a su lado. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz apenas un susurro. El magnate sonrió con una frialdad escalofriante. «He estado esperando este momento. Creí que todo iba a ser más fácil, pero parece que el destino tiene otros planes». Una risa seca escapó de sus labios. Y eso encendió una chispa de furia en Rafael. No podía permitir que aquel monstruo se saliera con la suya. «No te acercarás a ella», Rafael gritó, dando un paso adelante, el aire pesado entre ellos. Pero el magnate solo rió más, disfrutando del juego. «¿Y qué harás, millonario? ¿Luchar con tu billetera? Te olvidaste de cómo funciona el mundo real». Sus palabras caían como balas, cada una un recordatorio de la burbuja en la que había vivido. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un sonido resonó detrás de ellos. Rafael se giró y se dio cuenta de que una figura emergía de las sombras. Un hombre alto, vestido con un abrigo negro y una mirada dura en su rostro. Ella era la última persona que esperaba ver. «¡Rafa!», gritó, y su voz lo golpeó como un rayo. Era Laura, su hermana. «Laura, ¿qué haces aquí?». La confusión lo paralizó. Ella había desaparecido años atrás. «No hay tiempo para explicaciones», dijo ella con voz firme. «Vine a rescatarte». Sin previo aviso, Laura empujó a Rafael y Clara al costado, justo cuando el magnate se giraba hacia ella. La tensión se cortó en el aire. «¿Qué has hecho?», preguntó el magnate, sus ojos lanzando llamas. Laura sonrió y en ese instante reveló un dispositivo de su bolsillo. «He venido armada con información que puede destruir todo lo que has construido». Mientras hablaba, el brillo en sus ojos se volvió peligroso. «No, no puede ser», murmuró Rafael, sintiendo su corazón caer. La última vez que había visto a Laura, la habían separado tras la desaparición de su madre. ¿Tú trabajas para él?» «No, siempre pensé que habías muerto». Ella agitó una mano, irritada. «No estoy de su lado. Lo que te oculté te dará la oportunidad de derrocarlo». El magnate se rió, un sonido áspero que resonó en su pecho. «¿Qué vas a hacer, chica? Tu hermano y su novia están en peligro, y tú decides jugar de héroe».
«Basta», gritó Rafael, sintiendo el nudo en su garganta. De repente, el ambiente se volvió aún más explosivo. La verdad sobre su hermana estaba envuelta en secretismo, cosas que había creído perdidas. Pero antes de que pudiera preguntar más, un destello de luz lo cegó. Un disparo resonó, un eco estrepitoso, y Clara se lanzó hacia Rafael, cayendo al suelo junto a él. ¡No!, Rafael gritó mientras se agachaba. En ese segundo crucial, el magnate colapsó, y una sombra cayendo al suelo, escupiendo sangre. Una figura sustituta apareció, un hombre de ojos fríos que miraba a Rafael con una intensidad inquietante. No es el final, es solo la configuración de una jugada. La voz resonó en el aire, y el terror se anidó en el pecho de Rafael. Aparecieron más hombres, y la verdad se reveló como un torrente imparable. Laura estaba ligada a ellos. No fue un rescate, sino una trampa. El puñal de la traición golpeó a Rafael cuando entendió que su hermana había estado trabajando para eliminarlo. ¿Por qué, Laura? La voz le salió rota. El magnate ya no era el verdadero enemigo, sino su propia sangre. La realidad se desmoronaba. Todo lo que había creído, la lucha por salvar a Clara, la búsqueda de su familia, ahora era pura ilusión. Antes de que pudiera procesar el dolor, la figura anónima dio un paso hacia adelante. El caos se desató, y Rafael se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cuáles serían las verdaderas intenciones de Laura? ¿Acaso había cosas en la oscuridad que nunca podría superar? ¿Estaba atrapado en un juego que superaba sus entendimientos? El golpe resonó, y Rafael se dio cuenta de que la tormenta apenas comenzaba. Rafael se quedó paralizado, incapaz de procesar la traición. La figura del magnate se acercaba como una sombra oscura en un mundo que estallaba en caos. «Así que aquí están los fugitivos», dijo, su voz profunda y amenazante. No sabía que el juego se complicaría tanto. «¡Sorpresas!, ¿verdad?». El silencio en el callejón se volvió insoportable. Rafael sentía que su corazón latía como un martillo, mientras Clara temblaba a su lado, el miedo visible en su rostro. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz quebrándose. El magnate sonrió con esa frialdad que helaría el alma. «He estado esperando este momento. Creí que todo iba a ser más fácil, pero parece que el destino tiene otros planes». Una risa seca escapó de sus labios, y esa osadía encendió una chispa de furia en Rafael. No podía permitir que ese monstruo se saliera con la suya. «No te acercarás a ella», gritó, impulsándose un paso al frente, mientras que el aire entre ellos se volvía espeso. Pero el magnate solo se reía, disfrutando del juego, como si Rafael fuese un insecto atrapado en una telaraña. «No se trata de eso, millonario. Tú no entiendes», dijo el magnate, su mirada afilada. «Todo lo que creías que sabías es solo la punta del iceberg». Entonces, de repente, un ruido de pasos resonó detrás de ellos. Rafael se giró y se encontró con la última figura que esperaba ver: Laura, su hermana, emergiendo de la penumbra. «¡Rafa!», gritó, y su voz resonó como un eco en su mente. «¡Corre! Laura, ¿por qué estás aquí?». La confusión lo paralizó. La última vez que tuvo noticias de ella, le había llegado un aviso de su desaparición. ¿Cómo podía estar ahí, justo en el centro de este caos? «No hay tiempo para explicaciones», dijo interrumpiéndolo, mientras empujaba a Rafael y Clara al costado. Aquella acción resultaba sorprendente y llena de urgencia. «Debemos salir de aquí». El magnate se giró hacia Laura, su rostro una mezcla de sorpresa y próximo desprecio. «Así que tú también juegas en este tablero, ¿eh? No sabía que todavía existías». «Siempre estuve en las sombras, protegiendo a la familia», respondió ella, con una firmeza que revelaba una fuerza oculta. Y en ese instante,
Rafael sintió un hormigueo de esperanza mezclada con una nebulosa de dudas. Antes de que pudiera asimilar la situación, una explosión resonó. El sonido sacudió el suelo, y Rafael sintió una ráfaga de aire caliente que lo empujó hacia atrás. El magnate se tambaleó, y Rafael, aún aturdido, sintió que el tiempo se detenía por un segundo. En una fracción de segundo, el caos se convirtió en surrealismo. Los cristales estallaron en 1000 pedazos a su alrededor, y una figura familiar emergió del humo. Era Álvaro, su primo, con un halo de gravedad, atrapando todas las miradas. «Rafael, es un juego más grande de lo que piensas», gritó, su voz resonando entre el estruendo. «No puedes confiar en Laura. Ella, el magnate, es solo un peón», interrumpió Laura, volviéndose hacia Álvaro, la mirada llena de furia. «Él es parte del problema». Otra explosión hizo eco en el callejón, y en medio de todo ese tumulto, la revelación se instaló como un puñal en el aire. «Ella no es tu hermana», rugió Álvaro. Las palabras le cortaron el aliento a Rafael. La traición se multiplicaba ante sus ojos. «Laura es una impostora. Nuestra verdadera hermana, la que creías hecha polvo, se encuentra atrapada en la red del magnate. Tú, Rafael, has estado luchando contra un fantasma». El tiempo se detuvo brevemente. El mundo giró. Rafael sintió que el aire se le escapaba, una mezcla de incredulidad y agitación. «No, ¿qué estás diciendo?», preguntó, su voz teñida de pánico. Laura sonrió, pero una chispa de locura brillaba en sus ojos. «La mentira nos ha protegido, pero ahora la verdad te hará libre». Con un movimiento veloz, sacó un dispositivo de su bolso, y una proyección brilló en el suelo, revelando una imagen de una niña. Era su hermana, vinculada a secretos implacables. Tenía la misma sonrisa, la misma mirada. El caos había dejado de ser solo personal. Se había transformado en algo mucho más profundo. Rafael se encontró a sí mismo, en medio de un laberinto, histeria y dolor colisionando, pero con una certeza agonizante. Lo que estaba descubriendo cambiaría el modo en que veía a todo su mundo. Era posible que sus más cercanos estuvieran tan conectados a un destino más sombrío de lo que había imaginado. Su vida se desmoronaba mientras un futuro incierto y aterrador se alzaba frente a él, y ahora no sabía con quién podía contar. Las sombras se cernían más, y lo fundamental aún permanecía escondido tras la niebla. La historia de su familia se revelaría en cada giro, y Rafael, entre la traición y la verdad, comprendió que ahora debía enfrentarse a un monstruo que no solo. El aire se volvió denso, cada palabra de su hermana resonando en su mente como eco de un antiguo dolor. «No hay tiempo para explicaciones», repitió Laura, su voz firme pero suave. No había señales de miedo, solo determinación. «Debemos salir de aquí». No pudo evitar sentir que había algo más grande en juego, algo que escapaba de su comprensión. La realidad se movía a su alrededor como un acorde disonante. Los gritos se acercaban, las sirenas de lata ya resonaban. Y el tiempo corría. «¿Por qué ahora?», apretó los dientes Rafael, midiendo cada palabra. «¿Por qué de repente apareces?». «Porque nunca estuve lejos, hermano. Siempre he estado protegiéndote», Laura admitió, su mirada fija en el magnate, pero la confusión se instalaba en su mente con cada instante que pasaba. ¿Quién era realmente Laura? ¿La conocía? Un rayo de luz iluminó el callejón justo antes de que otro estruendo retumbara en el aire. Rafael se giró, su corazón golpeando en su pecho. La escena se tornó frenética. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, saliendo de un vehículo oscuro que había estado esperando en la esquina. El rostro del líder, un tipo de mirada helada, hizo que el estómago de Rafael se revolviera. «Laura, ¿qué has hecho?», gritó, pero ella se mantuvo firme, impresionantemente serena. Percibía la prisa de su hermano,
En efecto, había tomado la dirección de la batalla. «Te dije que esto era más grande de lo que piensas», respondió mientras su voz se alzaba sobre el estruendo a su alrededor. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres del magnate, un tipo con un vendaje en la frente, se abalanzó hacia ellos. Rafael apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el magnate se desplomó. Un disparo impreciso encontró su blanco. La caída del hombre fue tan súbita que pareció un maleficio en marcha. Laura se volvió hacia Rafael y sus ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. Todo había cambiado. «¡Vamos!», gritó Álvaro, empujando a ambos hacia la salida del callejón mientras las balas silbaban peligrosamente cerca. «¡El tiempo se acaba!». Rafael miró hacia atrás, su mente aún tratando de procesar lo que acababa de ver. No se sentía como la misma persona. «La verdad está tan podrida como este lugar», pensó mientras corría junto a su hermana y su primo. La adrenalina pulsaba en sus venas. Pero entonces, algo más apareció en el horizonte. No era otro que el hermano de Clara, derribado entre sombras, sucia, dolorido, pero vivo. «¡Clara! ¡Rafa!», gritó, y esa voz ya resonaba como un eco familiar. Rafael, que había estado a punto de liberar su ira contra el magnate, sintió su corazón desbordarse como una presa rota. Hacia allá corrieron, alcanzando los brazos de Clara, quien apenas podía contener el llanto de alivio. Pero no había tiempo. Una especie de revelación se cosía en el aire, y justo en ese instante, cuando parecía que todo el caos podía calmarse, el rostro de Laura se volvió frío, casi especulativo. «No está bien», dijo con un tono que hizo dudar a Rafael. «Él no es quien dice ser». «¿Qué estás diciendo?», gritó Clara, mirándola con una mezcla de desesperación y confusión. «Él está aquí como parte de un plan, un engaño, solo una pieza más», reveló Laura señalando al hermano de Clara con un gesto brusco. Lo que fue un momento de reunificación se convirtió en un instante de incredulidad helada. Rafael sintió que su mundo se desbordaba. «No, no puede ser», susurró. El hermano de Clara, con su mirada desencajada, comenzó a reír. «Siempre fuiste tan confiado, Rafael. Y Laura ha sido la mejor aliada. El tiempo se ha agotado. Estás atrapado. Todos están atrapados». Esa visión del hermano de Clara reemplazó la esperanza con desesperación. Un giro brutal. Rafael, con los ojos desorbitados, sintió el hormigueo de la traición recorrer su cuerpo. Laura, a su lado, se había vuelto un enigma, y el lazo que pensaba fuerte se mostraba con hilos deshilachados. ¿Qué significaba todo esto? Ruidos cada vez más cerca, sirenas se acercaban, y el tiempo se agotaba. Todo se sentía oscuro como si los cielos presagiaban algo fatal. «Rafael, reacciona», gritó Clara, pero el mundo se deslizaba a su alrededor, y el hermano, ahora un rostro burlón y lleno de secretos, interrumpió. «La hora de la verdad ha llegado. La historia no hace más que comenzar», pronunció, y antes de que Rafael pudiera frenar la realidad, un estruendo ensordecedor resonó. Todo se volvió negro, un abismo profundo y desconocido. Rafael se quedó paralizado, incapaz de procesar la traición. La figura de Laura, tan familiar y a la vez tan inquietante, llenaba el espacio entre él y el magnate. El aire se volvió denso, cada palabra de su hermana resonando en su mente como eco de un antiguo dolor. «No hay tiempo para explicaciones», repitió Laura, su voz firme pero suave. «No había señales de miedo, solo determinación. Debemos salir de aquí». No pudo evitar sentir que había algo más grande en juego, algo que escapaba de su comprensión. La realidad se movía a su alrededor como un acorde disonante. Los gritos se acercaban, las sirenas resonaban ya en la distancia, y el tiempo corría. Rafael podía sentir la inminencia de un caos absoluto.
¿Por qué ahora? Apretó los dientes. ¿Por qué de repente apareces? Porque nunca estuve lejos, hermano. Siempre he estado protegiéndote. Laura admitió, su mirada fija en el magnate. Pero la confusión se instalaba en su mente con cada instante que pasaba. ¿Quién era realmente Laura? ¿La conocía? Un rayo de luz iluminó el callejón justo antes de que otro estruendo retumbara en el aire. Rafael se giró, su corazón golpeando en su pecho. La escena se tornó frenética. Un grupo de hombres apareció de la nada, saliendo de un vehículo oscuro que había estado esperando en la esquina. El rostro del líder, un tipo de mirada helada, hizo que el estómago de Rafael gritó, pero ella se mantuvo firme, impresionante y serena. No percibía su prisa. En efecto, había tomado la dirección de la batalla. «Te dije que esto era más grande de lo que piensas», respondió mientras su voz se alzaba sobre el estruendo a su alrededor. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres del magnate, un tipo con un vendaje en la frente, se abalanzó hacia ellos. Rafael apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el magnate se desplomó. Un disparo impreciso encontró su blanco. La caída del hombre fue tan súbita que pareció un maleficio. Laura se volvió hacia Rafael, y sus ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. Todo había cambiado. «¡Vamos!», gritó Álvaro, empujando a ambos hacia la salida del callejón mientras las balas silbaban peligrosamente cerca. «El tiempo se acaba». Rafael miró hacia atrás, su mente aún tratando de procesar lo que acababa de ver. No se sentía como la misma persona. La verdad está tan podrida como este lugar, pensó mientras corría junto a su hermana y su primo. La adrenalina pulsaba en sus venas, pero entonces algo más apareció en el horizonte. No era otro que el hermano de Clara, derribado entre sombras, sucio, dolorido, pero vivo. «¡Clara! ¡Rafa!», gritó, y esa voz ya resonaba como un eco familiar. Rafael, que había estado a punto de liberar su ira contra el magnate, sintió su corazón desbordarse como una presa rota. Hacia allá corrieron, alcanzando los brazos de Clara, quien apenas podía contener el llanto de alivio. Pero no había tiempo. Una especie de revelación se cosía en el aire, y justo en ese instante, cuando parecía que todo el caos podía calmarse, el rostro de Laura se volvió frío y calculador. «No está bien», dijo con un tono que hizo dudar a Rafael. «Él no es quien dice ser». «¿Qué estás diciendo?», gritó Clara, mirándola con una mezcla de desesperación y confusión. «Él está aquí como parte de un plan, un engaño, solo una pieza más», reveló Laura, señalando al hermano de Clara con un gesto brusco. Lo que fue un momento de reunificación se convirtió en un instante de incredulidad helada. Rafael sintió que su mundo se desbordaba. «No, no puede ser», susurró. El hermano de Clara, con su mirada desencajada, empezó a reír. «Siempre fuiste tan confiado, Rafael, y Laura ha sido la mejor aliada. El tiempo se ha agotado. Estás atrapado. Todos están atrapados». Esa visión del hermano de Clara reemplazó la esperanza con desesperación. Un giro brutal. Rafael, con los ojos desorbitados, sintió el hormigueo de la traición recorrer su cuerpo. Laura, a su lado, se había vuelto un enigma, y el lazo que pensaba fuerte se mostraba con hilos deshilachados. ¿Qué significaba todo esto? Ruidos cada vez más cerca, sirenas se acercaban, y el tiempo se agotaba. Todo se sentía oscuro, como si los cielos presagiaban algo fatal. «¡Rafael, reacciona!», gritó Clara, pero el mundo se deslizaba a su alrededor, y el hermano, ahora un rostro burlón y lleno de secretos, interrumpió. «La hora de la verdad ha llegado. La historia no hace más que comenzar», pronunció, y antes de que Rafael pudiera frenar la realidad, un estruendo ensordecedor resonó. Todo se volvió negro, un abismo profundo y desconocido. El golpe fue brutal. La explosión de un enorme camión que pasaba por la calle, cargado de gasolina,
iluminó el ambiente. Una onda expansiva arrastró a Rafael, Clara y Laura a la brutalidad del suelo, mientras que el fuego iluminaba el cielo, desatando el caos. Rafael se encontró atrapado en una maraña de escombros, polvo y gritos. Cuando logró sentarse, la visión que tuvo lo dejó helado. Laura estaba de pie, sobresaliendo entre el humo, vistiéndola la sombra del fuego. Su rostro mostraba una expresión de furia y un extraño deleite. «Te dije que esto era más grande, hermano», dijo, su voz resonando sobre el pandemonio. «No eres el único que tiene secretos». Rafael, aún tambaleándose, vio algo que le heló la sangre. El rostro del hermano de Clara, lleno de desdén. Un rastro de gratitud cruzado en sus ojos. «Gracias, hermana. Ahora es el momento de reclamar lo que nos pertenece». Era una revelación devastadora, una colisión entre la traición y la familia que nunca había imaginado. Todo lo que Rafael había creído, las implacables luchas por la lealtad y la verdad, se desmoronaron en una mezcla de fuego y humo. La historia había dado un giro feroz y el destino de todos pendía de un hilo. Las lealtades estaban traicionadas y la familia no era lo que parecía. ¿Qué vendría después en esta vorágine de caos y traición? Todo se tornó oscuro y Rafael supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El caos en el callejón fue ensordecedor. Rafael se sintió embriagado por el polvo que subía y el humo que lo rodeaba. La imagen de Laura, su hermana, ahora disfrazada de aliada en el medio de este embrollo, lo dejaba temblando de confusión. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué? La angustia atravesaba su pecho como un cuchillo. «Porque es el momento de liberarnos de la mentira. Tu vida siempre estuvo en peligro, Rafael, y no podía dejarte caer solo», gritó ella, mientras el sonido de sirenas se acercaba como un juramento inquebrantable. Pero la realidad la rodeaba como un manto de furia que pulsaba en el aire. Clara, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Rafael. «¿Quién es realmente tu hermana?», preguntó, su voz apretada, una mezcla de desconfianza y miedo. «¿Qué está pasando aquí?». Antes de que Laura pudiera contestar, el hermano de Clara se interpuso, su presencia tan amenazante. «Esta es solo una jugada más en un juego que jamás han comprendido», dijo, su voz resonando como el eco de un trueno. «Tu hermana es la clave, Rafael. Solo a través de ella puede resolverse todo, o ser destruido». Con esa afirmación, el aire se tornó pesado. Un silencio abrumador interrumpió la confusión del momento. Rafael entendió entonces que la verdad nunca sería simple. Todo lo que había construido se desmoronaba, y los lazos familiares podían ser tanto la salvación como la condena. «¿Así que esto es lo que somos?». Rafael se giró hacia Laura, el dolor reflejado en su mirada. «¿Una familia construida sobre mentiras y secretos? ¿Es eso lo que has estado protegiendo?». «Lo que tenemos que proteger es el legado», replicó Laura. «Nuestro verdadero legado. ¿Lo entiendes ahora?». La rabia y la desesperación luchaban en su interior. Un destello de luz verde iluminó el aire, y el grupo de hombres armados comenzó a avanzar hacia ellos. Rafael sintió que cada segundo se convertía en un estruendo. «¡Corre!», gritó, arrastrando a Clara y a Laura a su lado. El miedo los empujaba. Rafael saltó por encima de los escombros, mientras las balas silbaban a su alrededor. Pero en la confusión, su primo Álvaro apareció, tomando la delantera. «¡Vamos! ¡Hay un camino por aquí!». Las palabras resonaron claro, pero su mirada dejó saber que él también era parte del problema. «Tu lealtad es una broma», Rafael le lanzó, el sudor goteándole en la frente. Pero no había tiempo. Tendrían que sobrevivir y enfrentar lo que viniera después. De repente, una explosión iluminó la oscuridad del callejón. Las llamas danzaron en el aire. Un destello que iluminó los rostros atónitos de los presentes.
Los gritos creaban un coro apocalíptico. Rafael sintió que algo se rompía dentro de él, un hilo que lo mantenía unido a la realidad. «Aquí, por este camino». Clara lo arrastró hacia un lado, donde un viejo camión abandonado se ofrecía como refugio. Rafael no dudó. Se deslizó dentro llevando a Laura y a su primo, mientras las balas golpeaban el metal de afuera. Una vez dentro, el momento se tornó más apremiante. Todos estaban en silencio, agazapados, escuchando el eco de la batalla afuera. «¿Y luego qué?», murmuró Rafael, su voz temblando. «¿Qué haremos una vez que salgamos de aquí?» «Lucharemos», dijo Laura. «Después de todo, somos más fuertes juntos. No podemos permitir que nos sigan manipulando». «Sí», agregó Clara, su voz firme. «El miedo ya no puede controlarnos. No más secretos. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos». El aire se volvió denso, con la determinación que recorría sus cuerpos. Rafael sintió que un nuevo fuego se encendía en su interior. No sabía si la libertad sería amarga o dulce, pero ahora entendía lo que significaba ser parte de algo más grande. La puerta trasera se abrió de golpe. Ellos se lanzaron fuera, hacia el amanecer, con el fuego de una nueva batalla brillando en sus ojos. Pero una sombra oscura se alzaba detrás de ellos, y la realidad, llena de incertidumbre, parecía esperar un próximo movimiento. El futuro se cernía ante ellos, una encrucijada de destinos desconocidos. Antes de seguir adelante, este es tu momento de actuar. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias que vienen. No te quedes fuera, aplasta ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Necesitamos saber tu opinión. Comparte este video con al menos 5 amigos que también necesitan conocer este desenlace. Tienes que hacerlo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden